Acabo de llegar en la mañana y con mucha expectativa de lo que va a ser la conferencia Crecer. Así que le animo que pueda estar con nosotros, pero que también se mantenga en oración por ello. Es mucho esfuerzo que hemos venido haciendo. Gracias también, pastor, y por todo el compromiso de la iglesia por lograr hacer esta conferencia. Creemos que va a ser de mucha bendición para la iglesia en Argentina, y de ahí estamos yendo a hacer lo mismo en México. Entonces van a ser un par de semanas un poquito atareadas, por decirlo de alguna manera. Quiero invitarlos, por favor, a abrir sus Biblias en el libro de Isaías, en el Antiguo Testamento. Libro de Isaías, en el capítulo 40, vamos a leer del verso 27 al 31. Y este último verso, el 31, seguramente es un verso que recordaremos por haberlo oído, haberlo citado, haberlo compartido con otras personas. Y mi oración en esta tarde es que este verso 31 pueda tener un nuevo sentido para nosotros en la parte práctica de nuestra vida, no solamente en la parte literaria. Dice de la siguiente manera, verso 27, oh Jacob, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Oh Israel, ¿cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? ¿Acaso nunca han oído, nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Es a este último verso, el 31, al que me refiero, que muchas veces lo hemos citado, quizás lo tenemos de memoria, pero a veces separado del contexto que hemos leído. Este verso 31 es el resultado de este contexto que estamos tomando en cuenta. Y si podemos poner título a esta enseñanza, sería encontrar nuevas fuerzas. Y de hecho, yo creo que hay momentos en la vida en que el agotamiento, el desgaste,
la desesperanza y la desilusión que muchas veces tenemos que enfrentar por diferentes motivos, se apodera de nosotros. Hay momentos difíciles, creo que lo he dicho ya la última vez que estuve aquí, lo que nos ha sucedido en los últimos 2 años y un poco más quizás ha hecho que este agotamiento, no solamente físico, emocional, espiritual, y esta desesperanza o desilusión por no poder ver algo diferente en una perspectiva mediática en nuestra vida, hace inclusive que nosotros sintamos como una carga pesada que nos frena en seguir adelante o nos hace caminar lento y pesado hacia adelante. Y esos son los momentos en que sentimos que a veces no tenemos fuerza para enfrentar los problemas de la vida. Ahora, de hecho yo sé que todos nosotros tenemos una forma de expresarnos, siempre tenemos una sonrisa en el rostro, siempre cuando nos preguntamos cómo estás decimos bien, pero la verdad es que a veces nadie sabe lo que realmente está sucediendo dentro de nosotros y en nuestro entorno, que va más allá quizás de esta reunión. Entonces yo creo que a todos nosotros de una u otra manera sentimos a veces débiles y sin fuerzas frente a ciertas dificultades. Ahora, el propio salmista en el libro de los Salmos dice, abatida está el polvo, dice, abatida hasta el polvo está mi alma. Abatida hasta el polvo está mi alma. No sé si alguna vez te has sentido de esa manera frente a alguna situación, como digo, difícil, ¿no? Donde inclusive parece que Dios está tan distante que quizás pensamos que inclusive está ocupado en otros temas o simplemente desinteresado en nuestros problemas. Por eso que este verso 27 dice, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? ¿Alguna vez has pensado que Dios no ve tus dificultades? De repente ve las dificultades de tu vecino, pero no las tuyas. Por eso que el verso 27 dice, ¿cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? ¿Alguna vez te has sentido de esa manera? ¿Alguna vez has sentido que Dios está tan distante, tan alejado, que es como si estuvieras desconectado de Dios? Y a veces también esto incluye cuando tratamos de buscarlo en la palabra, sentimos como que inclusive la palabra no tiene mucho sentido por nosotros y no podemos encontrar a Dios, no podemos buscar a Dios. Y esto es lo que estaba sucediendo en la generación que vivía en los tiempos de Isaías. Esta generación de Isaías enfrentó estos problemas, estos días difíciles, yo diría días devastadores. Ellos, como usted recordará en la historia, serían llevados cautivos. Ahora, cuando decimos que son llevados cautivos o leemos que fueron llevados cautivos, que vivían en el exilio, una cosa es leerlo así nomás o mencionarlo, pero si pudiéramos entender lo que eso realmente significó, para que alguien sea llevado cautivo, tuvo que haber una guerra, tuvo que haber una batalla, tuvo que haber algún tipo de pérdida, de muerte, de dolor, de sufrimiento, tuvo que haber algún tipo de necesidad, de escasez en la economía, tuvo que haber algún tipo de alteración en la vida diaria, tuvieron que haber muchos problemas para llegar a que un pueblo sea llevado cautivo. Tuvo que ser una vida terrible, tuvieron que ser días y tiempos y meses y semanas totalmente difíciles, donde la angustia se apoderaba de ellos, donde ellos no sabían qué iba a pasar el día de mañana, no sabían cómo estaban sus hijos, no sabían cómo iba a acabar todo esto. Y esto es lo que ellos estaban viviendo cuando fueron llevados cautivos, a tal punto que se hundieron emocional y espiritualmente hablando. Se hundieron, colapsaron totalmente, se quebraron. Por eso que una vez más dice, ¿cómo puedes decir que el Señor no se interesa en ti? Ahora, en esto que Isaías está narrando, en lo que hemos leído, Isaías está describiendo los síntomas de una enfermedad. Ahora, quiero explicar un poquito esto, porque
no solamente Isaías muestra los síntomas de una enfermedad, sino que también muestra cómo tratar la enfermedad en sí. Porque una cosa es tratar el síntoma y otra cosa es tratar la enfermedad. Me explico de esta manera. Si a mí me duele la cabeza por alguna razón, ¿no?, que es el síntoma, el dolor de cabeza, yo de repente voy a la farmacia y pido algo para que me ayude a aliviar ese síntoma y lo tomo. Y sí, es muy probable que el dolor me pase, pero quizás me vendrá una vez más y quizás más intenso, con más frecuencia. Y si yo solamente trato el síntoma y sigo tomando pastillas, finalmente voy a acabar en un problema mayor. Entonces, si yo tengo un dolor de cabeza continuo, tengo que ver por qué ese dolor de cabeza, por qué ese síntoma está viniendo a mi vida o a mi cuerpo, y tengo que ir a un doctor, obviamente, para que me evalúe y vea cuál es la enfermedad que realmente estoy pasando. Y de eso está hablando Isaías, y quiero hablar un poco acerca de los síntomas de la enfermedad primeramente, para poder ir entendiendo un poco a dónde quiero llegar. Porque dice una vez más, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades, oh Israel? ¿Cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta? Entonces, los síntomas de este pueblo se manifestaron a través de lo que ellos decían, a través de lo que ellos hablaban, cómo ellos hablaban, cómo se estaban expresando. Recuerda, en medio de su dificultad, en medio de su dolor, en medio de su desesperanza, de su desilusión, cómo ellos se expresaban, era lo que Isaías estaba viendo como el síntoma de esta enfermedad. Y lo que simplemente ellos estaban diciendo es de que Dios no estaba con ellos, que Dios no los estaba ayudando, y lo que ellos estaban confesando con su boca simplemente era cosas negativas. Estaban dándole más importancia a lo que sus ojos veían que a lo que sus ojos no veían. Por eso que el Nuevo Testamento dice que nosotros pongamos nuestra mirada en las cosas que no se ven y no en las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, este pueblo simplemente había dejado de confiar en Dios, había pensado de que Dios no se interesaba en ellos, y por eso Isaías le dice, ¿cómo puedes decir eso? Ahora, ¿cómo puedes decir eso? Tendríamos que recordar toda la historia de este pueblo, lo que habían vivido. Si tan solamente recordásemos lo que había sucedido en Egipto, cuando Dios levanta a este hombre Moisés para que saque de la esclavitud a su pueblo, y cómo con mano poderosa Moisés, guiado por Dios, con el Espíritu de Dios y con la autoridad de Dios, se presenta delante de Faraón. Y usted conoce la historia, y a través de señales y prodigios, a través de hechos maravillosos, el mar que se abrió, la columna de fuego que los guiaba de noche y la nube que los protegía de día, y todo lo que había sucedido vez tras vez, Dios interviniendo en la historia de este pueblo. Por eso que Isaías le dice, ¿cómo puedes decir que Dios no se interesa en ti? ¿Cómo puedes decir eso? Era algo que simplemente Isaías no daba crédito a lo que estaba escuchando. ¿Cómo puedes decir que Dios no se interesa por tus derechos? ¿Cómo puedes decir que Dios no se interesa por tus dificultades? ¿Alguna vez Dios ha mostrado de alguna manera que está desinteresado en nosotros? Yo creo que vez tras vez Dios siempre ha dado muestras de que Dios está por nosotros y con nosotros y no en contra de nosotros, y esto tiene que mantenernos firmes aún en las peores circunstancias y en los momentos más difíciles que podamos nosotros estar enfrentando. Es que Dios los amaba tanto a ellos, y Dios nos ama tanto a nosotros, que Dios nunca nos va a abandonar. No se trata de lo que nosotros hagamos o de lo que nosotros dejemos de hacer. Dios está con nosotros por su amor. No se trata mucho de lo que nosotros podamos demostrar o no demostrar a Dios, es simplemente Él nos ama. La Biblia dice que nos ama aún cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Aún cuando éramos sus enemigos, Dios con todo eso nos amó y envió su Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz en nuestro lugar por cada uno de nosotros. Es que Dios, a través de toda la historia, ha demostrado una y otra vez y otra vez y otra vez que Él está con nosotros.
El problema de este pueblo, como digo, fue quitar su mirada de Dios y centrarse más en los problemas que ellos estaban pasando o en ellos mismos en medio de ese problema. Ahora, este era el síntoma. ¿Cuál era la enfermedad? ¿Cuál fue la enfermedad que causó estos síntomas? En el verso 28, de lo que hemos leído, dice lo siguiente: ¿acaso nunca han oído, nunca han entendido? Y este fue el verdadero problema que ellos estaban pasando, por lo cual ellos estaban dudando acerca de Dios y del amor de Dios y de la protección de Dios para con ellos. Es que ellos habían dejado de oír lo que necesitaban oír y ellos habían dejado de entender lo que necesitaban entender. Es que el gran problema de esta generación fue que no habían oído y tampoco habían entendido el mensaje de Dios para sus corazones. Por eso en el libro de Romanos, en el capítulo 10, verso 17, dice lo siguiente: así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Ahora, a mí me interesa mucho cómo leemos este versículo, la forma como lo leemos, porque podemos decir así que la fe viene por el oír, es decir, por el oír la buena noticia acerca de Cristo, o podemos darle importancia a las comas que hay en esta lectura. Porque lo que dice Romanos 10, 17 es lo siguiente: así que la fe viene por el oír, coma. La fe viene por el oír. Lo que usted oiga va a determinar lo que usted cree, porque la fe viene por el oír. Por eso que hay una coma. La fe viene por el oír, coma, es decir, lo que nosotros buscamos, lo que a nosotros nos interesa, lo que a nosotros nos beneficia es por oír la buena noticia acerca de Cristo. Es que Cristo es buena noticia para nosotros. El Evangelio es buena noticia para nosotros. La palabra de Dios es buena noticia para nosotros. Por eso que nosotros tenemos que entender que la Biblia toma un lugar de suma importancia hoy en día en nuestras Biblias, porque es la Biblia en donde nosotros podemos oír esa palabra y entender esa palabra. No solamente estos momentos donde la Biblia es predicada, donde podemos estar 20 o 30 minutos compartiendo, o quizás una clase durante la semana, un grupo pequeño durante la semana. Es decir, la palabra de Dios, tenemos el gran privilegio de tener la palabra de Dios al alcance de simplemente apretar un botón en la pantalla de nuestros teléfonos. Está al alcance de todos nosotros. La tenemos ahí todo el día. Antes necesitábamos cargarla, ¿no es cierto? Antes podías decir, uy, me olvidé mi Biblia, no la dejé en la casa, ¿no? Antes podíamos decir algo así, pero hoy en día ya no tenemos excusa, lo tenemos ahí, y la fe viene por el oír, es decir, la buena noticia acerca de Cristo. Ahora, aquí vemos una vez más, como digo, lo que es el síntoma, lo que es la enfermedad, pero también Isaías plantea lo que es la respuesta a esta enfermedad. Y en el verso 28 dice: el Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Y aquí, de una forma tan magistral, Isaías retrata 4 atributos de Dios, entre otros más, por supuesto, que tiene Dios, pero 4 fundamentos de Dios, 4 rocas en las cuales nosotros podemos parar y descansar en medio de una tempestad, en medio de una tormenta, donde vamos a estar seguros si tan solamente entendemos y oímos acerca de lo que Dios es para cada uno de nosotros, porque Él dice: Dios es eterno. Este es el primer fundamento que nosotros tenemos que entender. Dios es eterno. Él es eterno y no conoce, por lo tanto, cambio. Él no conoce la mutación, Él no conoce la variación. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. En otras palabras, diríamos que Dios no es un Dios que se puede plantear en una dicotomía, donde un día está contento con nosotros, pero otro día, no, hoy día no es un buen día para ti.
¿no? No me gusta ese pensamiento que estás teniendo, ¿no? No me gusta esas palabras que estás teniendo, no me gusta esa, o un día Dios está feliz, un día Dios no está tan feliz. Es que, no, ¿quién podría vivir seguro teniendo un Dios de que un día reacciona de una manera y otro día reacciona de otra manera? Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es eterno y Él puede mantener firme a nosotros en medio de cualquier situación. Por eso que Él dice, número uno, Dios es eterno. Número dos, dice, Dios es el creador. Dice, Él es el creador de toda la tierra, en el verso 28. Él es el creador de toda la tierra. Ahora, imagínate crear toda la tierra. Imagínate lo que ha sido crear toda la tierra. Ahora, sí, claro, nosotros leemos la narración del libro de Génesis y todo es bonito en la literatura y bello y hermoso, pero si nosotros viésemos y conociésemos y entendiésemos la complejidad de la naturaleza, de la creación, de la relación que hay entre el clima, entre las diferentes especies de animales, si nosotros pudiéramos ver la complejidad, si nosotros mismos somos una máquina compleja y única que no se puede de alguna manera reproducir. Imagínate Dios, si Dios es el creador y Él tiene ese poder sin límites y todo está bajo su soberanía, ¿tú crees que Él no puede hacer algo por tu problema? ¿Tú crees que el coronavirus lo agarró de sorpresa a Dios y todavía están trabajando ahí en el cielo una nueva vacuna para ver si esa por lo menos llega al 100% de una protección total sobre el coronavirus? ¿Ustedes creen que en el cielo entraron en caos? No. Dios es el creador. Dios es eterno. Dice, Dios es inagotable. Él nunca se debilita ni se cansa. Él es incapaz de manifestar de alguna forma fatiga o debilidad. Él siempre está, Él no está durmiendo, no está descansando, no está agotado. Es que aquí lo que Isaías está haciendo es poniendo el fundamento para que nosotros podamos entender de que Dios va más allá de cualquier expectativa, y si en algo lo podemos entender a Él, ese entendimiento que nosotros tengamos nos dé a nosotros esta solidez y esta calma en medio de la tempestad, esta paz interior, esta seguridad, que sí, yo sé, problemas han sido difíciles, duros, yo sé, la parte económica es difícil y es dura, yo sé, toda la parte política es complicada y es dura, pero en medio de todo eso podemos caminar con paz y confiados en el Señor. Quizás no tengamos todas las respuestas que necesitamos, pero tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento, y aunque mi respuesta pueda ser no sé, en el fondo mi tranquilidad está total. Porque finalmente lo único que sí sé es que Dios intervendrá. ¿Cuándo? No lo sé. ¿Cómo? No lo sé. ¿Con quién? No lo sé. Pero lo que sí sé es que Él lo va a hacer. Ahora, y último dice, Dios es inconmensurable. En otras palabras, nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él es el Dios que se revela a través de su palabra, por eso que podemos confiar en su sabiduría. Mis pensamientos son más altos que los tuyos y mis caminos son más altos que los tuyos, dice la palabra. Quiere decir que no podemos decirle a Dios, haz esto o haz lo otro. Tenemos que simplemente confiar en Él. Mira cómo lo plantea el libro de Efesios, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 1, verso 17. Y no sé si tú tienes la costumbre de subrayar tu Biblia, no sé si el teléfono lo podrás subrayar con tu llave, ráyalo ahí, no sé. No, solamente presta atención a lo que habla acerca de entender y de oír y de conocer. Mira lo que dice Efesios 1, 17 en adelante. Dice, y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción, para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón, para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia,
también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Él es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia que somos nosotros. La iglesia es el cuerpo de Cristo, Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas las partes con su presencia. Esta era la oración de Pablo por la iglesia de Éfeso y es también la oración de Pablo por cada uno de nosotros, que entendamos, que comprendamos, que sepamos que Dios está por nosotros, que Él lo llena todo en todo momento, que Él nos da esa seguridad de que podamos caminar en paz en medio de la tempestad. Por eso que el resultado, y aquí es donde voy llegando al último verso, este verso: correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Por eso que el resultado, cuando la palabra hace la obra en nosotros, produce ese fuerza nueva que necesitamos. Es la palabra de Dios que saca de nosotros, que fortalece nuestro corazón, que fortalece nuestro espíritu, que fortalece nuestro entendimiento, de tal manera que aunque en nuestros ojos pueda haber otra realidad, esa otra realidad no va a afectar nuestra percepción espiritual del reino de Dios en esta tierra. Esto es lo que enseña Isaías en este pasaje. Por eso dice: en cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Ahora, de hecho tenemos que confiar en quien conocemos, ¿no es cierto? Si yo le diría a usted confía en mí. ¿Confía en mí o no confía en mí? No, por lo menos tú, gracias. Pero si usted confía en mí, si confiase, ya voy a cambiar, si confiase en mí, y yo le diría: a ver, tú pastor que confías en mí, si yo te diría: mira, hazme un favor, sales a la calle, vas a caminar unas 3 cuadras en adelante, hay una persona que va a estar parada esperando su colectivo, a esa persona entrégale la llave de tu carro y te regresas, no te preocupes. No, pero tú no la conoces, ¿no? No, pero tú no la conoces, ¿no? Entonces, para que él pueda hacer eso, obviamente también tiene que conocer a esa persona, ¿no? Es lo mismo, yo le puedo hablar acerca de Dios y de mi experiencia y lo poco que conozco a través de estos años, pero si usted no le conoce directamente, usted no va a poder entender, no va a poder comprender, no va a poder tener esa seguridad. Y entonces viene el pensamiento: no, el pastor, pues, ¿no? Porque es amigo de Dios. Los líderes, porque son amigos del pastor, ¿no? Y hacemos esa separación entre favoritos de Dios, de los que están más cerca de Dios. Y muchas veces encuentro personas que dicen eso: pastor, usted que está más cerca de Dios, ¿puede orar por mí? Y yo digo: más cerca de Dios, ¿dónde ha visto a Dios? Dios está atrás mío, lo vio. Es que no hay favoritos en ese sentido. Todos estamos en la misma posibilidad de confiar en el Señor. Por eso dice: los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Ahora, aquí quiero centrarme en este último verso. Todo lo que se le ha dicho es para llegar aquí. Entonces, todo lo que he dicho ha sido una introducción. Todavía no voy a terminar, pero pueden acompañarme ahí. Entonces, el mensaje empieza ahorita. Ahora, no mentira, voy a acabar en un ratito. Ahora, mire lo interesante. Es que la lógica de Dios, la percepción de Dios es totalmente distinto a nuestra lógica, a nuestra percepción humana, ¿no? Porque aquí lo que vemos en esta última parte de este verso 31 es el orden que la idea
está escrita. Es un orden diferente al nuestro, porque mira lo que dice: volarán alto como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Y este es un detalle importante, porque este orden descendente es diferente a nosotros, que pudiera ser un orden ascendente. Ahora, se lo explico de esta manera. Para nosotros, primeramente podemos caminar, ¿no?, para tomar viada, como se diría, y después de caminar podemos correr, ¿no?, porque tenemos la viada de caminar, corremos, y de ahí, como se diría, volamos, ¿no es cierto? Es lo lógico para nosotros: caminar, correr y volar. Pero en la lógica de Dios nos plantea una idea totalmente distinta. Él empieza con decir: volarán alto como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Es al revés. Y ese es el detalle, ese es el problema, que muchas veces no entendemos si caminamos al revés o hacemos las cosas al revés. Porque para encontrar nuevas fuerzas en esta vida, para encontrar esa seguridad y esa fortaleza, como lo que se estaba leyendo en antes, Pedro estaba preso y estaba durmiendo. Jesús entró a la barca, se presentó la tormenta y estaba durmiendo, porque había algo en su interior que no lo alteró, a pesar de que había una tormenta en el exterior. Entonces, lo que nosotros necesitamos entender es que volar alto es por donde debemos de empezar, volando alto. Y volando alto es a través de su palabra. Es a través de una relación con Dios en su palabra, en oración, en su relación que hay con su Espíritu Santo. Usted necesita una relación a través del Espíritu Santo con Dios y su palabra llevado en oración. Porque no podemos nosotros tomar la Biblia y leerla como si fuera cualquier otro libro. Es su palabra. Dele el peso que esto requiere. Sí, yo sé, es un libro más que muchas veces tenemos en nuestra librería, pero déjame decirte, es su palabra y contiene la palabra de Dios. Por eso que si nosotros a través de la palabra de Dios volamos alto con el Señor, nos metemos en una relación con Él, entonces después podemos correr y no cansar. Porque cuando está hablando acerca de correrán y no se cansarán, correr en la Biblia es llevar el mensaje. Siempre los que corrían traían un mensaje. Por eso Habacuc dice: escribe la visión para que los que corran. Siempre el que corría es porque traía una noticia. Y de hecho, si nosotros vamos a traer una noticia de lo alto, nuestra noticia siempre va a tener que ser buena. Las buenas nuevas del Evangelio. Por eso dice: volarán como las águilas. Mientras más alto nosotros volamos, mejores noticias tenemos para correr con esas noticias. Y si las noticias son buenas, nunca nos vamos a cansar de dar una buena noticia. Nos cansaremos de dar malas noticias, pero nunca nos cansaremos de dar buenas noticias, porque siempre las buenas noticias sacan lo mejor de nosotros e imparten lo mejor a otras personas. Por eso dice: correrán y no se cansarán. ¿Cómo es posible que usted siga haciendo la obra con tanto problema en su casa? ¿Cómo es posible que usted siga ofrendando con tanta dificultad que pueda usted estar teniendo? ¿Cómo es posible? Porque usted no se cansa, usted está corriendo con la visión, porque usted ha volado alto con el Señor y lo hace. Por eso dice: correrán y no se cansarán, y caminarán y no desmayarán. Ahora, ¿usted ha corrido alguna vez al punto de desmayarse? Yo hace poco entré a un curso, Pastor Grillo lo sabe, entré a un curso y ya no se lo puedo explicar ahorita, pero era algo que tenía que ver con ejercicios y todo eso, y de hecho tenemos que correr y todo lo demás, y casi desmayo. Mi orgullo pudo más que mi físico. No me desmayé solo por mi orgullo, pero corrimos tanto que ya no podía, honestamente no podía. Sudaba salado. Mis ojos estaban saboreando sal. Mis ojos. Yo pensaba que mi paladar estaba en la boca. Mis ojos estaban todo el sudor. Ahora, ¿por qué digo esto? ¿Usted alguna vez por caminar se va a desmayar? Pero acá dice: caminarán y no se desmayarán.
¿quién caminando se puede desmayar? ¿Por qué? Porque aquí está hablando acerca de caminar en medio de las dificultades de la vida. Entonces, cuando esta escritura dice volarán alto, cuando esta escritura dice correrán, pero cuando dice caminarán, caminarán está haciendo referencia a la vida diaria. Caminar, uno camina por la vida, uno transita por la vida, camina por la vida, uno no corre por la vida, uno camina el día a día. Y a veces, como empecé diciendo, la vida nos presenta tantos problemas que sentimos desmayar. Pero si nosotros tenemos esta relación con Dios a través de su palabra, si nosotros oímos y entendemos que Él está con nosotros en todo momento y en todo tiempo, siempre vamos a estar compartiendo de esto. Nunca vamos a estar diciendo, ¿acaso Dios se interesa por mí? ¿Acaso Dios se acuerda de mí? No, siempre nuestra confesión va a ser las buenas nuevas del Evangelio. Y eso nos da a nosotros la seguridad de que cuando caminemos en la vida diaria no vamos a desmayar, no vamos a fatigar, no vamos a rendir, no nos vamos a asfixiar, no nos vamos a desilusionar, porque siempre vamos a esperar que Dios va a obrar en su momento. Y tenemos fuerzas para caminar y saber esperar al momento de parte de Dios. Por eso esto es lo que dice. Y quiero terminar con Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12 dice, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. El campeón que inicia y la perfecciona. Es un proceso. Debido al gozo que él esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores, así no se cansarán ni se darán por vencidos. Si Jesús lo pasó y caminó aún en medio del momento más difícil, con tanta paz. Si usted analiza el proceso de Jesús, el día que lo juzgaron, el día que estuvo frente a Pilatos, el día que pocas horas antes de ser crucificado, si usted analiza la reacción de Jesús como el que estaba siendo juzgado, es fascinante. Porque en esto podemos decir que Jesús es el único preso en la historia de la humanidad que dirigió su propio juicio. Él mismo dirigió su propio juicio, con las respuestas que daba, con las palabras que decía, que no decía. Todo el mundo estaba alterado, pero él estaba en paz. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros tengamos, nuevas fuerzas para poder vivir en paz, una vida mirando a Jesús, fijar la mirada en Jesús. Ahora, termino con esto, es la tercera vez que yo termino con esto. No sé dónde estoy parando últimamente, pero es que fijar la mirada en Jesús no es mirar al vacío, no es algo así de místico, ¿no? Estar ahí, no es una meditación abstracta tampoco, ¿no? Poner los ojos en Jesús es una vez más en su palabra. Mira, hay una estadística de Argentina sobre los hábitos de lectura en Argentina. Esta es una estadística de hace más o menos unos 6 meses. Y dice lo siguiente: el 6% de los argentinos dijo que nunca ha leído un libro. El 6% nunca leyó un libro. El 29% de los argentinos dice que por lo menos lo ha hecho una vez a la semana. Agarra un libro y ha leído una vez a la semana. El 17% de los argentinos dice que ha leído una vez al mes. Y el 18% de los argentinos dice que, bueno, con poca frecuencia, pero por ahí alguna vez ha visto un libro por ahí. Ahora, con esta estadística de repente vamos a terminar como el salmista diciendo: abatida está mi alma, ¿no? Hasta el polvo. Es que el hábito de lectura bueno, ni te digo de Perú, los índices son más bajos que estos. Pero el hábito de lectura en esta parte de la región es pobre. Yo espero que eso no sea una cifra que se refleje dentro de la casa del Señor.
No estoy hablando de leer libros de edificación cristiana, etcétera, etcétera. Estoy hablando de leer la palabra de Dios que produce la obra. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, Señor. Tú nos has dejado tu bendita palabra como una herencia, un regalo, una bendición, pero también como un testimonio de Jesús. Porque Él es el verbo que se hizo carne, Señor. Él es la palabra de vida, Señor. Él es, Padre, quien nos fortalece, quien nos renueva, quien nos da esa paz que el mundo no conoce, Señor. Padre, pido por cada uno de los que estamos aquí en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo nos lleve, Señor, a ese lugar de lectura, a ese lugar de oír, de comprender, Señor, todo lo que tu palabra guarda para cada uno de nosotros, Señor. Y que sea tu palabra que haga la obra en nuestra vida, Señor. Que sea tu palabra que produzca esa nueva fuerza que más lo necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.